Bendecido sábado y bienvenidos de nuevo al regreso al estudio de Apocalipsis. El último sábado nosotros estamos estudiando Apocalipsis capítulo 10 y nos enfocamos mucho en el otro ángel fuerte o el ángel fuerte que se mencionó en Apocalipsis 10. Y fuimos a Daniel y vimos que también porque había cosas que estaban igual. Y también para este estudio espero que ya yo hice el estudio creo que lo voy a titular Ezequiel y la Odisea. Pero si no, no importa, porque ese estudio lo voy a hacer un poquito después y ponerlo entre el medio. Y vimos nosotros también un poco más por las descripciones y las cosas que vamos a cubrir en ese video o hemos ya cubierto cuando lo ponga aquí en el orden de salida. Vamos entonces ahora a continuar con el Apocalipsis 10, como está diciendo, era el ángel de Gabriel, es lo que vimos. Y vamos a tener una oración ahora antes de continuar. Gracias a Dios por este estudio que vamos a continuar hoy. Te pido que estés con cada uno de nosotros y también conmigo especialmente. Ayúdame a presentar esta última o esta parte de Apocalipsis 10, que se pueda entender y también poder conectarlo con las otras partes de las Biblias y cosas que recién he aprendido y hacer correcciones como deberían ser también. Te pido por cada persona que va a oír esto y por lo que en el futuro también se puede ir a otras personas, porque esto es para poder enseñarles a todos por la interpretación correcta de lo que tú quisiste para nosotros saber. Te damos gracias de todo esto y te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos entonces a regresar al Apocalipsis 10. Vamos aquí a Apocalipsis 10. Vimos que había otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y espero que nosotros entendamos ciertas cosas que se va a cubrir en el estudio de Ezequiel, que ya para este estudio deberían verlo. Y él tenía en su mano un librito abierto. Ahora, poco esto ya lo hemos cubrido, pero lo quiero cubrir rápido otra vez para poder continuar de donde nos quedamos. En Daniel 12, no, vamos a ir a Daniel 8. Daniel 8, no voy a ir por todo esto de nuevo, pero Daniel tiene una visión, ¿verdad? Del tiempo de Medio Persia hasta el final del tiempo. Y habla también de los 2300 tarde y mañana, versículo 14, luego el santuario será purificado. Esto es bien importante porque va a estar en conexión con el libro pequeño, el librito abierto, y también tiene mucho que ver con cuando es que este ángel se presenta en la línea de tiempo. Se le da a él un tiempo de profecía de 2300 años y mañanas, tardes y mañanas. Sabemos que eso empezó en el año 457 y sabemos que esto termina en el año 1844 porque el año cero no cuenta. Vemos entonces en Daniel 9 que después que tiene una oración, viene Gabriel otra vez, ¿verdad? Como dice el versículo 21, y viene a darle, dice aquí 21, aún estaba hablando en oración con el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ese es en el capítulo 8, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y él dice, versículo 22, que ha salido para dar sabiduría y entendimiento sobre qué, sobre esa visión que él vio en el capítulo 8. El capítulo 9 no es una visión, sino es sabiduría y entendimiento sobre la visión que se menciona, que se cubrió en el capítulo 8. En otras palabras, él está añadiendo más informes y detalles que tienen que ver con el periodo de 2300 días y noches. Déjame regresar aquí porque esto lo cubrí
en el estudio de inglés que estoy haciendo, pero no lo he cubrido tanto aquí. Versículo 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Ahora, la palabra sacrificio es una palabra añadida, del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Tenemos que ir unos versículos antes y vamos aquí al versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Yo creo que este grupo ya tenemos suficiente entendimiento para no entrar en esto, porque esto no se toca este tema en sí, que eso tiene que ver con Roma. El príncipe de los ejércitos es Jesucristo. Roma se engrandeció contra Jesucristo y por él, ¿cuándo sucedió esto? Cuando obviamente Roma fue, por causa de los judíos, fue el que puso a Jesús en la cruz. Y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él, vamos a empezar a marcar aquí. Voy a poner en rojo. Esto no, yo sé que los colores casi siempre lo trato de usar, pero aquí no lo estoy usando específico, es nada más para marcar. Él, Roma, por Roma fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y la causa de la prevaricación y por causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Él es Roma. Roma no fue el que quitó el continuo de Jesucristo, no Jesucristo, del tiempo del sacrificio de Israel, que hacían en el pueblo de Israel, ¿ok? Porque continuo en inglés le dice el daily, es algo que se hacía diario, siempre, diario. El santuario, el lugar de su santuario fue echado por tierra. El santuario de Cristo no es que se está hablando aquí. Aquí lo que se está hablando es y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Déjame ver cómo lo explico un poco mejor para no gastar mucho tiempo en esto. Vamos al versículo 13, donde dice aquí, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? La visión del continuo, ¿ok? Aquí estamos viendo en el capítulo 8, está hablando de la visión del continuo, porque recuerde lo que dice aquí versículo 11. Por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto no tiene que ver con la prevaricación asoladora, ¿ok? Esto tiene que ver todo con el continuo. Si nosotros vemos que esta visión no tiene nada que ver necesariamente con Cristo, ¿verdad? O con el santuario celestial o con el santuario de Dios de Israel. Desde que nosotros vemos los animales, sí, los animales son animales que se usaban en el tiempo de Israel, el carnero y el cabrio eran animales que se usaban en el santuario de Dios en Israel. Creo que por eso es que en el final del día no habla hasta cuándo el santuario será purificado. Este santuario que se está hablando es el santuario de Dios. Pero la visión que se pregunta aquí, versículo 13, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora? Vamos a empezar con el continuo. Eso tiene que ver con Medio Persia y la pelea entre, Medio Persia como va conquistando, después vemos a Grecia que viene y conquista a Medio Persia, y después vemos que de Grecia sale, aquí está, en el versículo 9 sale un cuerno pequeño, de Grecia, ¿verdad? Y sabemos que Grecia, aquí habla de que se divide en cuatro, en versículo 8 se divide en cuatro partes, norte, sur, este y oeste.
y que de ellos, de uno de ellos, que sabemos que es en el lado oeste, sale un cuerno pequeño, que un cuerno pequeño es como una nación o un poder, y del lado oeste sale el poder de Roma, y ese poder de Roma, cuerno pequeño, no estoy hablando del papado, porque todavía no hemos llegado a ese punto, estamos todavía antes de la crucificación de Jesús. Ese es Roma, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, ¿verdad? Y sabemos que Roma creció, conquistó y hasta tenía la tierra gloriosa, que es Israel, bajo su control. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Okay. Obviamente, el Roma no pagana, por decirlo así de esa forma, porque después dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. So, cuando dice aquí el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra, para no entrar tanto en esto, eso está hablando de los líderes judíos, ¿verdad? Y que él quitó prácticamente los reyes y cosas así, los quitó. Y por eso es que cuando vino Jesús, la primera vez, no había reyes, ellos estaban bajo el control de Roma. Aún él se engrandeció, aún Roma se engrandece contra el príncipe de los ejércitos, y por Roma fue quitado el continuo. Ahora, cuando dice aquí hasta cuándo dura la visión del continuo, quitó el continuo. El continuo, si vemos, Roma no tenía un continuo de Dios. No, el continuo de Roma era pagano. El continuo de Grecia, porque cuando la visión del continuo empieza desde el Medio Persia, empieza desde el principio de la visión. Y todos estos eran paganos. Grecia también era pagana, tenía el continuo pagano. También Medio Persia era pagana, tenía el continuo pagano. Ellos también, los paganos también tienen un santuario. ¿Ok? So, versículo 11, por Roma, aquí en esta segunda parte, por Roma fue quitado el continuo, y vamos a cambiar esa palabra continuo al el paganismo, porque continuo tiene que ver con paganismo. Fue quitado el paganismo y el lugar de su santuario, el lugar de Roma, del santuario de Roma, fue echado por tierra. ¿Y cuál santuario ese? Es el santuario del paganismo. Y el lugar del santuario del paganismo fue echado por tierra. ¿Y cuándo es que sucedió eso? Eso sucedió cuando la iglesia, si sabemos la visión de Daniel 7, que estaban los 10 cuernos que salieron, que el cuerno pequeño, que ahí sí estamos hablando del papado, que delante del papado, 3, que hubo guerra, todo esto otro. Roma, como Roma era pagana, ellos poco a poco se cristianizaron hasta que el último rey Clovis, en el año 501, 508, en el año 508, se convirtió el paganismo al cristianismo. Y entonces ese fue el último rey, ¿verdad? O el último de los 10 cuernos que salen de la cabeza de la bestia de Daniel 7, de los 10 tribus, que se convierte al cristianismo, y el paganismo, aunque había sus sectas de paganismo aquí y allá, paró de ser aceptado. No, ya no tenían fuerzas. Y el santuario del paganismo fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Ok, a causa yo creo que en otra palabra para prevaricación es transgresión. Por causa de transgresión le fue entregado. ¿A quién le estamos hablando aquí? Al mismo él, al mismo Roma. Le fue entregado a Roma el ejército junto con el continuo o junto con el paganismo. Y Roma echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Roma hay dos etapas de Roma. Roma pagana, y después, cuando ellos quitan el paganismo, aunque yo he dicho que el sistema papado es pagano, pero bueno, el cristianismo, lo que es el paganismo en sí, es quitado, el santuario y todas sus adoraciones ya no es oficial, ya no tiene poder ninguno. Y entonces, ¿cómo es que ellos lo hicieron? Lo hicieron por medio de un ejército. Por eso es que cuando Roma se convierte a Roma papal, eso fue hecho con un ejército. Por las transgresiones se fue dado un ejército a medio de transgresión. Nada santo, no había nada santo aquí.
por medio del ejército, es que ellos pudieron hacer esto, quitar el continuo. Y entonces echaron por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, prosperó. Entonces aún oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Desde Medio Persia, que empezamos el capítulo 8, que se ha quitado, y la prevaricación, déjame ver en el inglés cómo es que lo dicen, porque me gusta mejor cómo lo dicen. Vamos a ver aquí lo que dice una versión internacional un momentito. La rebeldía es la... Me gusta más en inglés, déme un segundo. Yendo al King James. Ok, y la transgresión desoladora, versículo 13. Y como sé que hay una persona que usa la palabra de Dios que ayuda muchas veces, vamos a ver cómo la palabra de Dios lo menciona. Ok, no me gusta cómo lo menciona de esa forma. Vamos a quedarnos aquí con ya con la inglés. Ok. Como dice el versículo 12, causa de la prevaricación o a causa de la transgresión le fue entregado al ejército. ¿Hasta cuándo, versículo 13, durará la visión del continuo o del paganismo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados? Y vimos que nos dice eh, la transgresión asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteado. La transgresión asoladora, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando Jesús dice, o cuando o Dios dice en el Viejo Testamento, Jesús también habla, menciona cosas así que, por ejemplo, cuando le dice a los judíos que su templo ha sido dejado asolado, pero en el Viejo Testamento, cuando Dios dejaba al pueblo de Israel asolado, es porque ellos iban y aceptaban o se reunían con otros dioses o adoraban a otros dioses. Y eso, como vimos en Ezequiel 8, hace a Dios que se vaya y deja entonces el lugar asolado de Dios, porque lo quita. La transgresión asoladora. ¿Cuál es la transgresión asoladora? El continuo es quitado y ahora la transgresión asoladora viene, que es el papado. Vemos que Roma pagana se convierte a Roma papal y Roma papal establece una doctrina que es asoladora y entregando el santuario, ¿verdad? El santuario pagano y el ejército para ser pisoteados. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Todo esto lo estaba diciendo, ahora vamos a ver por qué, porque se me fue de la mente, estaba tan enfocado aquí, que todo esto tiene que ver con los 2300 tardes y mañana, y entonces el santuario de Dios será purificado. ¿Por qué el santuario de Dios será purificado? ¿O tiene que ser purificado? Porque nosotros sabemos que en el sistema del santuario, cuando la persona pecaba, ¿verdad? Transgredía, pecaba, y sacrificaba el animal, ese pecado se le ponía arriba al animal. El animal entonces cuando era sacrificado, la sangre del animal se llevaba dentro, que cargaba el pecado de la persona, al santuario, y entonces esa sangre se quedaba en el santuario, era salpicada, creo que era el velo, y se quedaba ahí hasta el tiempo del día de expiación, donde el santuario era limpiado. Por eso, o purificado, como dice aquí, y se hacía esa fiesta. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo que está sucediendo son transgresiones que están sucediendo, el santuario que se está ensuciando, por decir, con pecados es el santuario celestial. Y ese santuario, el 2300 años después, que empieza,
en 1854, empieza el proceso de purificación. Todo eso para regresar a Apocalipsis capítulo 10. Déjame ver dónde es que nos quedamos. No, estamos hablando del capítulo 8, estamos hablando del libro cerrado, eso es lo que estamos hablando. Entonces, todo eso era para explicar los 2300 tarde y mañana, y esto lo vamos a ayudar, nos va a ayudar para poder explicar también otras cosas que vienen con eso. So, Daniel 8 empieza la visión 2300 años. Daniel 9, como estaba diciendo, nos da el empezar. Viene Gabriel a explicar y dar entendimiento y sabiduría sobre esa visión de los 2300 años y cuándo es que empieza. En el año 457. En el año 10, digo, en Daniel 10, otra vez vemos que Daniel solamente pudo recibir un pedacito porque creo que Daniel se enfermó, se sintió enfermo, no pudo, dice aquí. Oh, no, ok. So, en Daniel 10, él solamente recibe esa parte. Daniel 10 viene él um, orando, vemos que él está otra vez orando, y vemos entonces que Gabriel viene de nuevo y le dice, versículo 21, que yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. En otras palabras, te voy a continuar explicando, dándote entendimiento y sabiduría sobre la visión en el capítulo 8, porque no terminó. Daniel 11, entonces él le está dando la explicación. Y si vemos aquí, la mayoría de las cosas tienen que ver con reyes paganos, ¿verdad? O con reinos paganos. La misma cosa que hemos visto, Media Persia, Grecia, Roma, ¿verdad? Todas estas transgresiones que están sucediendo. También tenemos aquí Francia, tenemos aquí entonces Turquía, Egipto, tenemos todas estas cosas. Versículo 40, pero al cabo del tiempo, o en el tiempo del fin, pudiéramos decir, están los próximos eventos que ya la mayoría han sucedido, y estamos entre el 45, ahora mismo, 45 y capítulo 12, versículo 1. Y entonces ahí termina toda la explicación de la visión de capítulo 8. Por eso dice aquí, pero tú, Daniel, en el capítulo Daniel 2 dice, todo esto que te expliqué, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, el tiempo de fin es cuándo. Vamos a ver si esto mismo lo dice aquí para yo poder, antes yo llegar al punto. Él empieza otra vez a explicar. Habla sobre los 1200 años, ¿verdad? Versículo 7. Lo que va a suceder. Versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿verdad? Que se ha quitado el paganismo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. So, ¿cuándo es que se quita el continuo? El continuo se quitó cuando el rey Clovis en el año 508, que fue el último rey que se convirtió el paganismo a la cristianidad, habrán y hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. So, cuando se quita el continuo, hasta la abominación desoladora, que va a estar durante todo ese periodo, que se habla de los 1200 días anterior, habrá 1290 días. So, del año 508 más 1290 nos llega al año nosotros a 1843. No, espérate, vamos a sacar la matemática un momentico. Aquí, creo que 1798, si no estoy mal. 1508 más 1290, perdón, 1798. Hasta la abominación desoladora. La abominación desoladora termina en 1798, cuando el papado es quitado de poder. Entonces, bienaventurado al que espere llegue a 1335 días. Se van a poner aquí otra vez 508 más 1300.
35 nos lleva al año 1843, que ya hablamos que este es el año que ellos empezaron ya esperaban que Jesús iba a llegar, y haciendo, dependiendo del año donde empieza, etcétera, es 43, 44, ¿ok? Todo el mundo está esperando para 1843 al 44. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. So, la razón por la que hicimos los 1290, que quise decir, nos dice aquí, porque dice aquí, todo este punto lo leen, vamos a continuar. Tiene que ver porque cuándo es el tiempo del fin. Y el tiempo del fin empieza, como dice aquí en Daniel 11, versículo 40, cuando dice, pero al cabo del tiempo, en otras traducciones dice, pero en el tiempo del fin, el rey de Sur contentará con él y eso. Y cuando vemos la historia y interpretamos esto correctamente, ese es el año 1798, empieza a suceder esto. Y eso, cuando nosotros vamos a Daniel 12 y empezamos a ver estas cosas, podemos ver que es en el tiempo del fin, empieza en 1798, cuando sacamos los cálculos. Empezando Apocalipsis 10, hablando del librito abierto. El librito está abierto, lo tiene cuando se termina los 2300 años. Daniel 8 no habla de los 2300 años, y el libro se ha dicho que cierre el libro hasta que termine, y todo lo que está escrito hasta 1843, ¿verdad? O 44, quiero decir, está todo cerrado. Entonces, en 1844, el libro se abre porque ahí fue el punto hasta donde el tiempo llega, el tiempo profético. Vimos que, bueno, se pone de pie derecho sobre el mar y izquierdo sobre la tierra, clamó con gran voz como un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Estos 7 truenos, no quiero decir de dónde vinieron, pudieran ser del Padre, pero lo que se dijo no se escribió. Y yo creo que eso pudiera ser como en el libro de Daniel y Apocalipsis por Joel Smith dice que esto pudiera ser la experiencia de la iglesia adventista, lo que iba a experiencia, la experiencia esa que iban a tener. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sea las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Ahora, aquí hay una diferencia entre el sellamiento de un libro y lo que se dijo. En el libro de Daniel 12, en el libro que Daniel cerró, en Daniel 12, dice, versículo 4, cierra las palabras, ¿verdad? Porque él estaba escribiendo todo este tiempo, y sella el libro hasta el fin hasta el tiempo del fin. Cierra ese libro hasta ese tiempo. En Apocalipsis 10 nos dice que no escriban esas cosas. Aquí dice, han dicho y no las escribas. No hay nada que cerrar. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vi por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él. ¿Quién es por quién? Y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más. Ahora, ¿por quién él juró? Por el Padre mismo. Ahora, no dice que el tiempo no sería más. Cuando viene este ángel fuerte y le entrega a Daniel, no a Daniel, a Juan, este libro abierto, este libro sabemos que estaba sellado, y en este momento entonces se lo entrega abierto. ¿Cuál es la fecha que es entregada este libro? Este libro está siendo entregado, y como lo dice aquí también, vamos a ver una cosa, cuando dice el tiempo del fin, eh, no, el tiempo del fin es Daniel 12. En Daniel 12 dice que cierra las palabras y cierra el libro hasta el tiempo del fin. El del año 1798,
que empieza el año del fin, empezamos entonces a ver, como dice aquí, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Empezamos a ver que muchas personas empiezan a estudiar, porque esto podemos verlo de dos puntos de vista. Podemos verlo, la ciencia en la parte secular, que muchos empezarán a estudiar y conocer y esto y lo otro, y la ciencia se aumentará, y vemos que sí, que la ciencia se ha aumentado muchísimo rápido, bien rápido, pero también vamos a verlo más espiritualmente, es que la ciencia, la sabiduría, el entendimiento de las profecías, a estudiarlas se empezaron a entender poco más y más y más. Y entonces dice aquí, ¿dónde está? Regresando aquí a Apocalipsis 10, nos dice que el tiempo no sería más. El único tiempo más largo que se estaba hablando, recuerda, la visión de capítulo 8, que es la que está sellado completamente, tenía un tiempo de 2300 años, y el tiempo, cuando se acaba ese tiempo, no hay más tiempo de profecía para dar. Hay muchos que quieren coger, y lo he visto no solamente en nuestros círculos, pero especialmente el primero lo vi afuera de nuestros círculos, pero también lo estoy viendo en nuestros círculos, que quieren coger, por ejemplo, las trompetas y ponerlas todavía a futuro. Pero aquí nos está diciendo que el tiempo no sería más, no hay más tiempo profético después de este periodo para cosas de ver. Nosotros hemos visto que las trompetas, ¿verdad? Del 1 al 6 y hasta el 7, que aquí habla de la séptima trompeta al tocar, todo ya han sucedido, han sido cumplidas. Y vemos que en este periodo se nos conecta con la séptima trompeta. Entonces, si este libro está siendo dado en el fin del tiempo, 2300 años, que es año 1843, 44, y el tiempo no sería más, y aquí coge Juan el libro, ahora que estaba cerrado, aquí está abierto, entonces, ¿por qué nosotros? Y dice que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio se consumará. ¿Por qué estamos tratando nosotros coger cosas que ya han sido cumplidas y traerlas para el futuro, o ponerlo de futuro? Lo próximo que viene, y lo vamos ahora a tocar ahora con esto del empezar, que quiero hacer unas correcciones y suplementar un poquito con la séptima trompeta, vemos que tiene que ya las primeras 6 han terminado. Ok, entonces vamos a esa parte para después la séptima trompeta. Vamos a darle más información sobre el tiempo que que el ángel le da el libro abierto a Juan. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Muy interesante. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Vamos a marcar eso ahí. Cuando vemos aquí en el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Tenía en su mano un librito abierto. Precisamente para poder verlo, tenía en su mano un librito abierto. En este tiempo, no es que el libro Juan lo está recibiendo, él lo tenía abierto. Como dice, como está diciendo aquí, y esto me ayuda a aclarar en la mente lo que estaba pensando mientras estaba hablando, que el libro este iba a ser sellado hasta el tiempo del fin, hasta el año 1798. El libro entonces, en el año 1798, se abre. Y nos dice, y como dije aquí, que no, el tiempo no sería más, ¿ok? Porque se abre. Entonces llegamos al punto, tiene el libro abierto, el libro todavía hay cosas, obviamente Daniel 11, del versículo 40 al 45 que está sucediendo todavía, y viene, y en el momento que se le dice, toma el librito que está abierto en la mano del ángel,
ese es, ¿qué año es ese entonces? Y eso es lo que vamos a ver. Eso va a ser después que el tiempo no sería más. Él tiene el libro abierto, dice, ya el tiempo no sería más, ya se acabó los 2300 años, prácticamente, no hay más tiempo después de eso, y ahora se le dice a Juan que toma ese libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y Juan fue al ángel diciéndole que le dé ese librito, que el librito está abierto, no que se va a abrir, pero que ya está abierto. Y el tiempo no sería más. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Juan toma el librito de la mano del ángel y lo come, era dulce en mi boca como la miel. Las palabras que estaban ahí en el librito, cuando él se la come, todo lo que está ahí le fue dulce. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó durante ese periodo? Que es el periodo de la quinta iglesia, cuando ellos estaban esperando a que Jesús viniera. Si se recuerdan, la quinta iglesia, durante ese periodo, están esperando que Jesús viniera por segunda vez, porque dice, qué es lo que nos dice lo que nos dice a esa iglesia? Se le dice, en Apocalipsis 3, en el versículo 3 dice, la segunda parte, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Se le está declarando a esa iglesia, a ese periodo, que es ante la iglesia número 6, o periodo de la iglesia número 6, que velen, que estén velando por la segunda venida de Jesús. Y vimos y sabemos que en la historia empezó en el mundo entero, había un movimiento que estaba esperando la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 10, regresando aquí a Apocalipsis 10. Cuando, y para muchos que estaban esperando, eso era buenísimas noticias, porque ¿cuál era el movimiento o cuál fue la razón por qué ese movimiento sucedió? Fue por Daniel capítulo 8, donde nos dice, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y ellos calcularon, al final del día, calcularon 1844, cuando toman el cero en cuenta, es el año 1844, y ellos creían que eso tenía que ver con Jesús viniendo por segunda vez. Por eso es que dice aquí, cuando el ángel le dice, ya no hará más tiempo, tengo que marcar eso porque se me sigue perdiendo, que el tiempo no sería más, ¿verdad? En ese punto, con el tiempo no sería más, entonces, por eso, esa razón es que era dulce, porque Juan, aquí que es lo que Juan está representando, Juan está representando la iglesia, está como un representante de la iglesia, simboliza la iglesia, que tomaron la información del libro abierto, la información en el libro de Daniel, la entendieron, malinterpretaron el evento, pero el tiempo estaba bien, entendieron que el tiempo ya no iba a haber más tiempo, era dulce como la miel para ellos. Entonces, cuando él toma el librito de la mano del ángel y lo come, era dulce en la boca, ¿verdad? Pero cuando él lo hubo comido y por fin ya lo consumió, era amargo en el vientre, igual como el ángel lo dice. Él te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y lo interesante aquí, y esto lo vamos lo conecte si sale bien con Daniel, digo, con Apocalipsis capítulo 13. Como que el orden que da está al revés. Primero dice como que él está mirando el futuro al pasado. Mira, te va a hacer, está diciendo lo que pasa después como primero y lo que pasa antes como segundo, lo que quiero decir. Como que él lo está hablando del futuro al pasado, mientras que Juan lo describe del pasado al futuro. Era un detalle que yo noté años atrás que era un poco interesante. Pero bueno, lo come y cuando consumen esa palabra y el evento que ellos creían que iba a suceder no sucedió, que Jesús no vino, era amargo
está representado por la amarguez o el amargo que tenía en el vientre. Por eso es que cuando nosotros vamos a Apocalipsis 3, otra vez regresamos a las iglesias, vemos, ¿verdad? Y ese evento tenía que ver no con la segunda venida de Jesús, pero sino con, como dice aquí en la iglesia número 5, el final del versículo 5, del libro de la vida, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Esto creo que tiene que ver, esto tiene que ver con la purificación del santuario, tiene que ver con el juicio investigatorio que nosotros conocemos, y eso lo vemos en la quinta iglesia, pero ellos creían que era la segunda venida. Por esa razón es que nos dice en la sexta iglesia, en el versículo 8, que ellos aquí en la parte azul tienen poca fuerza, eran un grupo pequeño, porque a ellos comer esta palabra, que era dulce, y creían que Jesús iba a venir la segunda vez, cuando vieron que no vino, fue un evento muy amargo, y muchos de ellos se regresaron para atrás a sus otras iglesias de donde ellos vinieron, y muchos de ellos también dejaron la religión, por decir, dejaron la fe en total. Entonces dice aquí, el ángel le dice a Juan, versículo 11, que es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. So, después de este evento, que primero era el evento más dulce que uno puede tener, imagínate, especialmente durante ese periodo de tiempo, um, cuando William Miller y otros líderes alrededor del mundo estaban yendo diciéndole a los cristianos que Jesús iba a venir. Y muchos de esos aceptaron esa verdad. Hoy en día, yo te pregunto a ti, si tú fueras a cualquier persona de la calle, de tu trabajo, tu amistad y esto y lo otro, no le venga directamente con la pregunta, encuentra una forma, por ejemplo, de decirlo. Por ejemplo, yo le digo a la gente, cuando la gente dice, oh, sí, yo espero hacer esto y esto y esto y esto, y yo le digo a ellos, oh, yo no creo que nosotros vamos a llegar a ese punto, porque yo creo que Jesús va a venir antes de eso. Y yo he tenido gente que supuestamente son cristianas que me dicen a mí, oh, no, ay, no, espero que tú sabes como que no, que yo quiero esto y lo otro. Lo que me están diciendo es que no quieren que Jesús venga, no creen que Jesús va a venir en ese tiempo y no quieren que venga. Pero en el tiempo de este periodo que estamos aquí, el mundo era muy diferente. El mundo tenía más interés en lo que eran las cosas de Dios. Y el mundo estaba esperando esa segunda venida. Y cuando no vino, se le hizo esa experiencia mala que hasta el día de hoy yo creo que esa es parte de las consecuencias, esa amargura que viene todavía de ese periodo. Y por eso es que le dice, otra vez en el versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. ¿Está diciendo él a Juan? No, se lo está diciendo a la iglesia que es representada por Juan. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El periodo de la sexta iglesia dice aquí, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, y hablamos sobre eso, porque aunque tienes poca fuerza, eres un grupo muy pequeño que está saliendo de esta experiencia amarga, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. So, ¿qué es lo que ellos hicieron? Guardaron la palabra, igual como le dice aquí a Juan. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Juan, representando a esta iglesia, va a guardar la palabra de Jesús y profetizar de nuevo. O la iglesia va a profetizar de nuevo, guardar la palabra de Jesús y profetizar de nuevo. Y no has negado mi nombre. Versículo 9, la segunda parte, cuando dice aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Cuando empieza la primera parte, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Esos que son cristianos, que se dicen que son cristianos, de verdad no son cristianos, pero se dicen que son cristianos, he aquí, yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No es que lo van a adorar a la iglesia, pero se están postrando a los pies de la iglesia y aprendiendo
las profecías, lo que dice aquí Apocalipsis 10, aprendiendo, necesario profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estos muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes son estos que se consideran cristianos, pero en realidad no son, porque no guardan la palabra de Jesús. Y como dice aquí en Apocalipsis 3, no han guardado su palabra y han negado su nombre, pero se llaman cristianos, van a venir y van a oír de esta iglesia las profecías de nuevo, porque dice profetiza otra vez, las profecías y van a aprender de esta iglesia. Y eso fue exactamente lo que sucedió durante ese periodo, con este grupo que se mantuvo fuerte, que empezó a crecer y se convirtió en la iglesia adventista del séptimo día. Ese fue el nombre que ellos escogieron para usar para ellos mismos. No lo confundan con la iglesia adventista del séptimo día de hoy, que le han echado la espalda, le han puesto la espalda a la iglesia original, han cambiado las creencias de la iglesia esta, cual Dios mismo escogió, la han cambiado y han venido a adorar a otro Dios. Y eso yo creo que en el estudio de Ezequiel y la Odisea está cubrido. Esa iglesia, la iglesia número 6, cuando miramos la historia, muchas gente de diferentes denominaciones venían a ellos para aprender de ellos lo que son las profecías del libro de Daniel y el libro Apocalipsis. Ellos tenían campañas que iban alrededor de los Estados Unidos, en el mundo, y me imagino que en el mundo también lo hicieron en otras partes, pero que iban alrededor de los Estados Unidos y venían y la gente venían a oír las interpretaciones de Daniel y Apocalipsis, que son profecías. Entonces, vamos a ver si se nos quedó otra cosa que quería cubrir. Lo del séptimo ángel era la otra parte. So, para resumir esta parte, tenemos el otro ángel con el libro de Daniel, con la visión del capítulo 8 hasta el final y las explicaciones de las fechas y eso, que estaban cerrados y están abiertos. Y él dice que después de eso, porque ahora el libro está abierto, ahora se puede leer, después de ahí, el tiempo no sería más. No hay más profecía basado en tiempo, ya. Se acaban las profecías basado en tiempo. Lo único que nos falta ahora es la segunda venida de Jesús, que no tiene un tiempo específico. Es necesariamente escrito para nosotros. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Vimos que el misterio de Dios tiene que ver con el evangelio de Dios. Esto lo vimos en el estudio de la séptima trompeta.